Buenas noches, amigos. Traigo un libro en mis manos. Dedicado a uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Este señor, que se llamaba Jorge Guillén. Un día pasaba por Barcelona y era íntimo amigo de mi gran maestro de literatura, José Manuel Blecua. Y Blecua me llamó a su despacho para que lo saludara y los dos me regalaron este libro con una dedicatoria que vale un imperio. Os la leo. Dice así: para Ángel, con la amistad y el afecto de Jorge Guillén y José Manuel Blecua. Por eso, este es uno de los libros oro de mi biblioteca. Pero vamos a hacer un prólogo antes de hablar de él. Por eso he traído los otros libros. Fundamentalmente Veréis que es un libro que escribe Ignacio Prat. Ignacio Prat en Noruega no lo conoce nadie más que yo. Bueno, hace unos años lo conocía la familia La Peña, los que viven en la cuesta de la Picota, los chotos. Porque Ignacio Prat fue el que escribió este libro, que es la mejor composición, análisis y estructura de la poesía completa de Jorge Guillén. Pero yo quiero hoy rendirle homenaje a Ignacio Prat, porque Ignacio Prat había nacido en Zaragoza. En la universidad, a la sombra del gran maestro Blecua, estudió literatura. Allí conoció a una olvegueña, Mari Carmen Jiménez, la hija de dos olvegueños que se llamaban Celestino Jiménez y Aurora La Peña. Aurora, hermana de Eutiquio, la hermana mayor. Se conocieron los dos de mucho talento y empezaron a trabajar juntos. Yo entonces los conocí, los saludé y os diré que tuve un día muy triste cuando a los 35 años de edad de nuestro Ignacio Prat tuve que celebrar el funeral de su entierro en Barcelona. Me llamó Mari Carmen como amigo y allí estaba la florinata de la Universidad de Barcelona rezando por un hombre que murió a los 35 años de edad. Y para entonces había escrito este libro, que es un análisis completo de la poesía de la que vamos a hablar hoy, de la poesía de Jorge Guillén. Ya el título lo dice: Aire Nuestro, de Jorge Guillén. Aire Nuestro es el título que le dio Jorge Guillén al conjunto de todos sus libros, de todas sus poesías. Os diré también que él, para esas fechas, a los 35 años, había escrito este hermoso libro definitivo, el mejor estudio sobre Jorge Guillén, pero había escrito
19 artículos científicos sobre la poesía de Juan Ramón Jiménez. Se entrevistaba con Juan Ramón Jiménez con frecuencia y ya casi se trataban Juan Ramón como padre de Ignacio, Ignacio como un hijo de Juan Ramón Jiménez. La mala suerte fue que a los 35 años cogió una enfermedad de corazón y en la operación se murió. Un recuerdo para él y para su esposa, que también ha muerto ya, pero viven sus hijas. Ojalá les llegue el eco del homenaje que hoy le estamos rindiendo en Olvega, porque él vino muchas veces con Carmen a Olvega y conoce muy bien estos andurriales. La categoría de Ignacio Prat la podemos demostrar de muchas maneras, pero sería, por ejemplo, a partir de esta, que es una revista de cultura y arte de los escritores andaluces, que le dedica todo el número a Ignacio Prat, con una particularidad, que la portada, este dibujo, es también de Ignacio Prat, porque tenía una gran amistad con Dalí y como consecuencia el libro la revista esta, está llena de pinturas de Ignacio que son imitaciones maravillosas de la pintura de Dalí. Sea pues este mi primer homenaje a esta familia y a este amigo que tan pronto se nos fue. De él había dicho el maestro Blecua: era una tarea muy difícil la que Ignacio emprendía al hacer el estudio estructural y significativo de la poesía de Jorge Guillén. Solo un hombre del talento de Ignacio Prat podía llevarlo a cabo elegantemente. Y así fue. Podríamos añadir otros muchos más elogios. Toda esta revista de Andalucía está hecha por poetas a los que Ignacio descubrió como poetas y puso en el mundo de la fama. Un recuerdo para él y para Carmen, que con él trabajaba y que cuando él murió dio definitivamente los últimos renglones al trabajo de su esposo. Y con esta introducción pasemos ya a hablar de Jorge Guillén. Jorge Guillén es un poeta nuestro, porque nació en Valladolid, de nuestra clase, de nuestra sangre, de nuestra tierra. Estudió en Madrid, estudió en Suiza y pronto empezó a dar clases en las universidades de París, de Murcia y en las universidades de Estados Unidos, donde definitivamente se asentó. Jorge Guillén es un poeta único, porque el hecho de ser catedrático de literatura le hace tener una sensibilidad muy culta. Vamos a decirlo así, una sensibilidad muy culta, pero a la vez, ideológicamente y como poeta, quiere ser el autor de una poesía pura. Poesía pura quiere decir una poesía netamente poética, sin sentimientos, sin valores, sin imaginación,
simplemente el embellecimiento, el descubrimiento de la realidad gozosa en que vivimos. Para él, para Jorge Guillén, el mundo es como el aire para los pájaros, un mundo en el que el hombre encuentra y gusta de la felicidad. Por eso, no es de extrañar que su primer libro de poesías se titule Cántico, un cántico a la vida, un gozo de vivir. Este libro apareció el año 1928 con 70 poemas de Jorge Guillén. Pero una primera casualidad es un capricho suyo. Cuando iba escribiendo más y más poemas, fue añadiéndolos a las sucesivas ediciones, de manera que esta, que es del año 50 y tantos, tiene ya 300 poemas. ¿Cómo escribe su poesía Jorge Guillén? Jorge Guillén escribe su poesía y nunca borra nada, pero todo lo hace muy elaborado. Escribe su poesía en un papel, lo deja en su mesa y al día siguiente lo repasa y a los versos les va añadiendo las palabras nuevas que a él le gustaría, pero no las corrige aún. Al día siguiente la misma operación. Al mes siguiente, cuando ya ha puesto en cada verso a veces 10 palabras distintas, entonces es cuando ya elige la mejor y de esa manera tan elaborada escribe la poesía pura que es típica y exclusiva de él. Por otra parte, claro, hay que decir también que Jorge Guillén era el mayor de los poetas de la generación del 27. Recordad sus nombres: García Lorca, Alberti, Gerardo Diego, Pedro Salinas. Con Pedro Salinas se trató siempre como hermano y los dos llevaron una vida muy paralela y los dos acabaron siendo profesores de literatura española en Estados Unidos durante muchos años. Pues bien, como él era el mayor y además catedrático de literatura, todos los demás poetas de la generación del 27 de alguna manera se dejaban aconsejar por él a la hora de escribir sus versos. Jorge Guillén, después de haber escrito este libro, Cántico, el gozo de la vida, uno de sus versos que lo definen es aquel en que dice: el mundo está bien hecho. Un poeta que escribe esto es porque vive gozosamente en la tierra. Pero pasados los años, escribió otro segundo libro, que ya no se llama Cántico, sino lo contrario, Clamor. Y en este poemario recoge sus sentimientos, fijaos con qué motivos: la guerra civil española, los muertos en las guerras, el hambre en el mundo, todo lo que hace llorar a los humanos, pero siempre con una esperanza, la esperanza de que el hombre es capaz de superar todo lo negativo que hay en el mundo y transformarlo en gozo. Escribió más libros, 5 prácticamente, y todos luego los recogió poco antes de morir en el que os he dicho que se titulaba Aire Nuestro. Y nuestro querido Joaquín Prat, en este libro, estudia uno a uno todos sus poemas. ¿Cómo es la poesía de Jorge Guillén? Ya os lo he dicho en parte: poesía pura, poesía muy elaborada, poesía en cierto modo un poco difícil.
porque canta lo que ve. Sencillamente os voy a leer, para que veáis su estructura, unos versos de un largo poema. El poema, en la primera estrofa, dice así: el vaivén de la esquila de la oveja que pace, en su punto la tarde, fina monotonía. Va escribiendo más cosas y la última estrofa, fijaos, es casi igual que la primera. Dice así: en su punto la tarde, fina monotonía, el vaivén de la esquila de la oveja que pace. Todo está muy elaborado. Así es la poesía de este poeta de la generación del 27, que además es castellano viejo. Amigos, yo os invito a leerlo. Había elegido también uno de sus poemas más conocidos, que se titula Cima de la delicia. Antes de leerlo, os diré que os fijéis qué palabras van a salir en ese poema. Delicia, alegría, verdad, dulzura, amor, plenitud, cantar. Esas palabras dispersas a lo largo de un poema que no tiene más de 25 o 30 versos. Os leo la primera estrofa. Cima de la delicia, todo en el aire es pájaro, se cierne lo inmediato, resuelto en lejanía. Amigos, ojalá os hayáis interesado por mi amigo y gran poeta Jorge Guillén, pero también os hayáis dado una alegría de saber que un olvegueño por matrimonio iba camino de los grandes genios, que la muerte lo arrebató, pero ahí quedó su obra a los 35 años, que está ya como enciclopedia para todos los grandes estudiosos de la literatura española, especialmente de Jorge Guillén, de Salinas, de la poesía moderna y de Juan Ramón Jiménez. Buenas noches y hasta el próximo día.